Bienvenidos a este video sobre formas de gobierno. En este caso vamos a indagar cómo se organizan los órganos del gobierno de un Estado. Lo primero que vamos a hacer es recordar, dentro de los videos que venimos analizando, que el Estado es una formación que se compone de 4 elementos, que son la población, el territorio, el poder político y el gobierno. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a analizar en este video es ese elemento del Estado que es el gobierno, de qué maneras, de qué diferentes maneras puede organizarse. ¿Sí? Recordemos que el gobierno no es el Estado ni es el poder, sino que son la persona o las personas que ejercen ese poder político dentro del Estado, pero no son ni más ni menos importante que cualquiera de los otros elementos que acabamos de mencionar. Actualmente se lo suele asociar al poder ejecutivo. Cuando nosotros hablamos de la forma de gobierno, de alguna manera parece que estamos hablando de quién ejerce o cómo se ejerce el poder ejecutivo. Pero cuando analicemos un poquito más adelante cuáles son las formas actuales y modernas de clasificar las formas de gobierno, vamos a ver que es un poquitito más amplio. Este es un tema que viene preocupando a los pensadores desde la antigüedad, es decir, no es que es algo que se estudia de ahora, sino que desde la antigua Grecia, los pensadores, los filósofos y los pensadores políticos han venido intentando dar clasificaciones de forma de gobierno, es decir, clasificar de qué maneras puede organizarse el gobierno de un Estado. Platón hablaba de 5 formas de gobierno, Aristóteles dio una clasificación que fue tan buena y tan prolija que duró durante muchísimos siglos, que es la forma cuantitativa y cualitativa de clasificar las formas de gobierno. Por ahí en algún videíto después los podemos comentar porque esto es muy muy interesante. Polibio, que basándose en la clasificación de Aristóteles hizo una teoría de los ciclos de gobierno, de cómo se van reemplazando una forma a la otra y se va formando un ciclo que comienza y vuelve a empezar. Y también Maquiavelo, Montesquieu y Rousseau, que son todos autores por demás conocidos, han dado cada uno de ellos sus clasificaciones de las formas de gobierno, que más o menos siempre eran las mismas, eran monarquías y repúblicas o tiranías y monarquías. Bueno, variaba de acuerdo al autor y a la época, pero siempre eran más o menos las mismas formas clasificadas de maneras diferentes. Pero ¿cómo se clasifican ahora? ¿Cuáles son las formas de gobierno actuales? Actualmente, como decíamos hace unos minutitos, si bien el término gobierno suele asociarse en la práctica y en lo cotidiano al poder ejecutivo, al ejercicio del poder por parte de quien detenta el poder ejecutivo en un Estado, las clasificaciones modernas de las formas de gobierno lo que buscan es poner un foco o tratar de explicar cuáles son las relaciones que existen entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que es otro de los poderes del Estado. Teniendo eso en cuenta, tenemos que las formas de gobierno modernas o actuales son básicamente 2. El presidencialismo, como el que tiene nuestro país en la Argentina, y el parlamentarismo, como tiene la mayoría de las democracias europeas, y ahí está ilustrado con la familia real británica, porque el parlamentarismo británico fue la primera forma de gobierno parlamentario, digamos, de alguna manera ellos son los que inventan el parlamentarismo, y es como el de manual, ¿no? El parlamentarismo de manual es el de Gran Bretaña. Después el resto de las democracias europeas también tienen formas parlamentarias, algunas con variantes y otras más parecidas a la forma británica. Entonces yo lo que voy a explicar acá en la próxima placa es, digamos, las formas clásicas, o sea, las formas de manual. Después, por supuesto, cada país
tendrá sus particularidades o sus peculiaridades. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que diferencian a estas dos formas de gobierno? En primer lugar, lo que se llama dualidad de jefaturas. Dentro del parlamentarismo, la función del jefe de Estado y del jefe de gobierno son ejercidos por personas diferentes. El jefe de Estado es una figura con una estabilidad política fuerte, es alguien que estable en su posición o en su cargo, suele ser un símbolo de unidad nacional, suele ser algo relacionado con las tradiciones, es más bien simbólico y de representación del país en el exterior, y en los casos de los parlamentarismos monárquicos es el rey o la reina. En el caso de las repúblicas parlamentarias, es alguien que puede llevar el nombre de presidente o el nombre de canciller en Alemania. ¿Sí? Esto de la aparición del presidente como jefe de Estado en un parlamentarismo no nos tiene que engañar, porque el hecho de que exista un presidente no significa que necesariamente haya una forma presidencialista, pero en los presidencialismos siempre hay un presidente. ¿Sí? Espero que eso haya quedado claro. Entonces, volviendo a la dualidad de jefaturas, en el parlamentarismo el jefe de Estado suele ser el rey en las monarquías y el presidente, canciller u otro nombre que pueda tener en las democracias parlamentarias, pero esta figura del jefe de Estado, como decíamos, no tiene responsabilidad política, no es el que toma las decisiones, no es el que es elegido periódicamente, sino que es alguien que, como decíamos, representa al Estado, es un símbolo de unión nacional y suele tener una estabilidad mayor que la del jefe de gobierno. El jefe de gobierno sí es el que dirige políticamente al país, es el que toma las decisiones, es el que elige a los ministros que lo van a acompañar, y en el caso del parlamentarismo británico se llama primer ministro, pero puede tener otro nombre, puede ser jefe de gobierno, puede ser también llamado jefe de ministros, etc. ¿Sí? Entonces, junto con sus ministros, es el que gobierna efectivamente el país. Mientras que en el presidencialismo, la figura del presidente desempeña ambas funciones. Es el jefe del Estado y es el jefe de gobierno. O sea, no solo representa al Estado en las relaciones exteriores, sino que además es el que toma todas las decisiones políticas y es el que dirige el destino político del país. La segunda diferencia tiene que ver con el origen del gobierno. En el caso del parlamentarismo, el titular del Poder Ejecutivo, o sea, el jefe de gobierno, esta persona que es la que gobierna efectivamente el país, es elegido desde dentro del Parlamento, es elegido por el Parlamento. Es decir, en los países parlamentaristas, la población vota a sus representantes en el Parlamento. ¿Sí? Como nosotros votamos a los diputados, ellos votan a los parlamentarios. Y luego el partido que tiene mayoría dentro del Parlamento va a designar al jefe de ese partido como primer ministro y va a elegir también a los ministros, etc. Pero digamos que la elección de quien va a gobernar efectivamente el país es indirecta, porque las personas no eligen directamente a la persona del primer ministro, sino que eligen partidos para ser representados en el Parlamento, y luego el partido mayoritario es el que va a designar a su propio jefe, al jefe de ese partido, como primer ministro. Si no hubiese un partido que tuviese una mayoría suficiente como para designar a su jefe, entonces se forman coaliciones entre los partidos y de ahí surge el primer ministro y los ministros. Mientras que en el presidencialismo
El presidente, el titular del Poder Ejecutivo o el jefe de gobierno es elegido directamente por el pueblo. Nosotros en la Argentina votamos a quien queremos que sea presidente y por otro lado, en otra boleta diferente, votamos a quienes queremos que sean nuestros diputados y senadores. De hecho, podemos cortar la boleta y elegir a un presidente de un partido y a los diputados y senadores de otro, con lo cual vemos que las diferencias de cómo se designa a la persona que dirige el gobierno son completamente diferentes. Otra diferencia son las relaciones que existen entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Obviamente, en el parlamentarismo, como el jefe de gobierno surge de ese propio parlamento, o sea, es el parlamento el que designa y elige al presidente, la relación entre el ejecutivo y el legislativo es mucho más estrecha, ¿sí? El jefe de gobierno, o sea, el primer ministro, debe responsabilizarse ante el Parlamento que lo eligió de las decisiones que toma. Es decir, tiene que ir periódicamente a contarle al Parlamento qué decisiones está tomando, qué decisiones va a tomar, qué es lo que va a hacer, qué es lo que proyecta hacer, y el Parlamento va a escuchar lo que ese primer ministro viene a rendirle cuentas y va a decidir si le parece bien o si le parece mal, y esto lo vamos a tratar en la siguiente diferencia. Pero como vemos, la relación es súper estrecha. Mientras que en el presidencialismo, si bien hay relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, esta relación no es tan estrecha como en el parlamentarismo. El Poder Ejecutivo puede, por ejemplo, enviar proyectos de ley al Legislativo para que sean tratados. El Poder Legislativo puede pedirle al Poder Ejecutivo que se presente a rendir cuentas, pero no va a ir el presidente, sino que va a ir el jefe de gabinete. Y fundamentalmente, el poder ejecutivo, el presidente, no necesita que el poder legislativo apruebe su gestión. No depende de que el parlamento, perdón, de que el poder legislativo esté de acuerdo o no con lo que el presidente decide o con lo que el presidente manda. Por último, la última de las diferencias son las facultades que el Poder Legislativo tiene de acuerdo a esta relación con el Poder Ejecutivo. Entonces, en el parlamentarismo, como esta relación es muy estrecha y el jefe de gabinete o el primer ministro tiene la obligación de ir a rendir cuentas ante el Parlamento que lo eligió, el Parlamento es quien aprueba la gestión del jefe de gobierno, del primer ministro, dándole su voto de confianza, diciéndole, está bárbaro como vas, seguí así, estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, o puede no aprobarle y decirle, no, mira, la verdad que me parece que lo que estás haciendo está todo mal, y eso se llama voto de censura. En el caso de que haya un voto de censura, el jefe de gabinete no puede seguir en sus funciones, porque como es el propio Parlamento el que lo eligió y el que lo designó, si el Parlamento le quita ese apoyo y le quita la confianza, entonces hay que designar un nuevo primer ministro o un nuevo jefe de gobierno y formar un nuevo gabinete de ministros también. En el caso del presidencialismo, el Poder Legislativo no tiene la facultad de aprobar o no la gestión del Poder Ejecutivo ni de hacerlo caer, justamente porque como al presidente lo elige el pueblo, el Poder Legislativo no podría arrogarse la facultad de contradecir la voluntad popular. A ese presidente lo eligió el pueblo y hay que apoyarlo hasta que finalice su mandato. De la misma manera, los diputados y los senadores también son elegidos por el pueblo, con lo cual el mandato que tienen tanto el presidente como los legisladores proviene del mismo lugar. Entonces no puede el Poder Legislativo revocarle el mandato que el pueblo le dio al presidente, simplemente porque no le gustan las decisiones que está tomando.
Por último, como para comentar, tenemos algunos autores hablan de un hiperpresidencialismo, que sería la versión latinoamericana de la forma presidencialista de gobierno, donde el presidente tiene un poder muy marcado y absorbe una gran cantidad de funciones que, si bien pueden estar previstas en la Constitución, lo que hacen es remarcar el personalismo de este tipo de forma de gobierno. O sea, en lugar de estar más institucionalizado, lo que se hace es más hincapié en la persona que ejerce la función y no tanto en la institución presidencial, que, digamos, independientemente de quién la ejerza. Esperamos que, como siempre, que les haya sido útil este video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.